de la tercera unidad, es decir, los puntos a evaluar para su examen final. Hago como referencia para que tome nota del mismo. Y en esta clase virtual iniciaremos con el tema de jerarquía normativa. Ese tema es de suma importancia dentro del curso de Introducción al Derecho 1, porque nos vamos a tratar de establecer y orientar la importancia que guardan las normas jurídicas por su contenido general de desarrollo y aplicación en la estructura de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Y esto nos va a dar la pauta de la orientación, cómo jerarquizar en forma gradual una norma jurídica en relación a otra. Y lógicamente vamos a tratar como punto de referencia la pirámide de Kelsen. Ese tema, por ser de importancia para su formación, lo he dividido en 3 clases virtuales para que quede bien claro y cimentado el conocimiento dentro de su formación académica. Y vamos a iniciar con el mismo. Antes de hablar de jerarquía normativa, tenemos que conocer qué significa gramaticalmente la palabra jerarquía. Jerarquía se conoce como la gradación, la categoría o escala de importancia de las cosas de una organización o estructura. En este sentido, una jerarquía de normas va a ser una escala de importancia con base estructura y organización que van a contener las normas jurídicas en su grado de importancia conforme el Estado las ha creado de mayor a menor o de menor a mayor, conforme se puede interpretar y comprender un ordenamiento jurídico cualquiera. Viendo de este punto de vista y sabiendo que jerarquía significa gramaticalmente gradación, categoría o escala de importancia de una organización o estructura, podemos entrar a conocer qué se entiende por jerarquía normativa. Jerarquía normativa se entiende como la importancia que tienen las normas jurídicas en relación con las demás. Esta importancia está sujeta a aspectos de tipo formal, en cuanto a su creación, contenido general y especial a desarrollo y aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Para poder explicar la jerarquía normativa, tenemos que basarnos al positivismo jurídico. Cuando analizamos el tema de origen y esencia del Estado y el derecho, conforme a la concepción filosófica idealista, vimos que dentro de una de las corrientes del derecho natural está el positivismo jurídico, que crea la importancia de la experiencia y el conocimiento de las normas jurídicas para crear el derecho y para que se regule el Estado. Y una de las corrientes del positivismo jurídico es la teoría pura del derecho, que indica esta teoría del autor y tratadista Hans Kelsen, que el derecho debe considerarse como una ciencia pura para crear sus propias instituciones y para crear sus propias normativas. Y él considera y cree de la normatividad del derecho como la ciencia pura de creación de las leyes. Y uno de los grandes aportes de la teoría pura del derecho es la pirámide de Kelsen, que nos va a estructurar y organizar esa jerarquía normativa de la importancia que van a guardar las normas jurídicas creadas por el Estado, conforme su creación, contenido y formal desarrollo de aplicación. Y basándonos en esta pirámide de Kelsen, vemos en la cúspide alta de la pirámide de mayor a menor, en primera importancia, las normas constitucionales. Dentro de un Estado, estas van a ser las normas de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico del mismo. Y esta jerarquía normativa de las normas constitucionales van a ser creadas por un órgano extraordinario
de creación de normas jurídicas que se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente se forma o se integra mediante el sufragio universal para elegir diputados que su misión básica y elemental va a ser elaborar una constitución política para un determinado estado, y así como otras leyes constitucionales que van a estar al mismo rango de normas constitucionales. Entonces vemos que en la primera parte de la cúspide de la pirámide de Kelsen van a estar esas normas de carácter constitucional. En el segundo grado de importancia de la jerarquía normativa, vamos a encontrar las normas ordinarias. Las normas ordinarias son las que crea el Poder Legislativo, es decir, lo que conocemos comúnmente como Congreso de la República. Y son todas aquellas normas que han surgido el proceso o las etapas de lo que denominamos proceso legislativo, el proceso de creación de las leyes, de las normas jurídicas en cualquier estado. Aquí tenemos, por ejemplo, Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código de Familia, entre otra cantidad significativa de leyes que están dentro del rango de las normas ordinarias. En el tercer nivel, de mayor a menor, tenemos las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias son leyes que van a servir para desarrollar a las normas ordinarias, es decir, fijar los procedimientos y mecanismos de interpretación de las normas ordinarias para que puedan ser efectivas y aplicarlas a casos concretos. Esas normas reglamentarias generalmente son creadas por las diferentes instituciones del Estado y en algunos casos también pueden ser creadas por entidades de carácter privado. Y por último, en la parte inferior o menor de esa jerarquía normativa, vamos a encontrar en su grado de importancia a las normas individualizadas. Una de las características de estas normas individualizadas es que no va a ser dirigida a toda una colectividad, a todo un conglomerado social. Las normas individualizadas, como su nombre lo indica, van dirigidas a un grupo de personas o a una persona en particular, que en términos procesales se pueden denominar las partes. Dentro de estas normas individualizadas podemos tener como ejemplo los contratos civiles, los contratos de trabajo, las sentencias que emiten los tribunales de justicia, ordenanzas o circulares, entre otras, que tienen en su grado de importancia el último lugar de esta jerarquía normativa de las normas jurídicas. Entonces podemos ver prácticamente esta gradación e importancia en su formal contenido y creación de su desarrollo y aplicación para establecerlas dentro de un caso concreto de interpretación de las normas jurídicas. Y este es el tema que vamos a tratar en estas clases virtuales que se denomina jerarquía normativa. Dando como preámbulo esta presentación, comencemos a analizar las primeras normas que están dentro de esa pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa. Hablemos de las normas constitucionales. Las normas constitucionales son aquellas normas de mayor jerarquía dentro de cualquier ordenamiento jurídico de un Estado que se trate. El órgano creador de las normas constitucionales es una Asamblea Nacional Constituyente. Y les indiqué que una Asamblea Nacional Constituyente se elige a través del voto popular, a través del sufragio universal. Se escogen diputados para que tengan como función primordial, única y exclusivamente, elaborar una constitución política de un Estado y en su caso leyes de rango constitucional. Una vez cumplido con ese mandato, se disuelve esa Asamblea Nacional Constituyente y entrega al pueblo la constitución nueva de un Estado bajo los esquemas y requerimientos que se den en una época, en un lugar determinado. Pues estas normas constitucionales de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico se clasifican en dos grandes grupos. Dentro de las normas constitucionales tenemos en primer lugar la constitución política de un Estado. Y en segundo lugar pueden existir también leyes constitucionales que están al mismo nivel de la Constitución y que desarrollan y
y amplían la propia constitución política. En Guatemala existen dos tipos de normas constitucionales: la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes constitucionales. Dentro de las leyes constitucionales tenemos 4 tipos de leyes constitucionales. En primer lugar tenemos la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Este es el texto de una sola ley que integra 3 tipos de garantías constitucionales, es decir, 3 tipos de recursos de defensa de la Constitución. En esa ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad tenemos integrado lo que es el recurso de amparo, el recurso de exhibición personal o habeas corpus y el recurso de inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad está integrada con lo que se llama el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. La segunda ley de orden constitucional es la ley del orden público. La tercera ley de ese rango de ley constitucional encontramos la ley de emisión del pensamiento y en cuarto lugar encontramos como ley constitucional la ley electoral y de partidos políticos. Entonces reitero que existen 4 leyes de rango constitucional en Guatemala, aparte de la Constitución Política de la República. Y estas son: 1, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad; 2, la ley de orden público; 3, la ley de libre emisión de pensamiento; y 4, la ley electoral y de partidos políticos. Pues bien, hablemos a continuación qué se entiende por constitución. La constitución, jóvenes, es el término utilizado para designar a la ley de superior jerarquía dentro de un estado. A la Constitución también se le denomina Carta Fundamental, Carta Magna o Carta Política. La Constitución Política es la ley principal que va a establecer garantías básicas para los gobernados, organizar la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y algunas formas de control de sus actos a través de los recursos para evitar los abusos de poder. La Constitución Política, como ley superior dentro de un ordenamiento jurídico interno, tiene que partir todas de sus principios generales y de sus postulados, considerándose inconstitucional cualquier norma jurídica de inferior jerarquía que contraríe sus principios. En este aspecto, también es necesario hablar como referencia de los antecedentes históricos del constitucionalismo en Guatemala. El constitucionalismo en Guatemala se remonta a partir de la época colonial, antes de la Declaración de Independencia de 1821. En la etapa colonial, cuando Guatemala fue establecida como Capitanía General del Reino, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica, rigieron constituciones españolas. La primera constitución que se estableció en la Capitanía General del Reino de Guatemala fue la Constitución de Bayona, que fue formulada en el año de 1808. Posteriormente le siguió la Constitución de la Monarquía Española de 1812. Después de la independencia de Guatemala en 1821, se rigió por una Constitución de la República Federal de Centroamérica que tuvo vigencia hasta el año de 1824, siendo también el 11 de octubre de 1825 que fue instituida por una primera Carta Fundamental de la República de Guatemala, y así sucedieron otros tipos de constituciones, la de 1879 y 1921. La de 1921 tiene como una referencia especial porque se trata nuevamente de establecer la Unión Centroamericana, la cual dio como resultado el fracaso de esa unión, y se regresa a los postulados de la Constitución que estaba anteriormente, que era de 1879.
Hasta la revolución del 20 de octubre de 1944 se promulga una nueva constitución avanzada, desarrollada y democrática, que es la Constitución de 1945, reitero, producto de la revolución del 20 de octubre de 1944 en Guatemala, la cual tuvo vigencia hasta el año de 1954, cuando es derrocado el régimen democrático y constitucional del señor Jacobo Arbenz Guzmán, que surge la Constitución de 1954, que se llama la Constitución de la Contrarrevolución. Esta Constitución tuvo vigencia hasta 1965, cuando se suscita un golpe de Estado. Posteriormente surge la Constitución de 1985, que es la que actualmente está vigente y que entró a surtir su vigencia el 14 de enero de 1986, la cual fue reformada por una consulta popular por acuerdo legislativo 18-93. Podemos considerar que una de las características más importantes del constitucionalismo en Guatemala lo constituye la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1879, que es producto de la Revolución Francesa, que establece la garantía de los derechos individuales y el principio de la separación de los poderes y la Constitución de la República. Este concepto de constitución es de tipo jurídico formal y se impone a lo largo del siglo XIX a través del llamado movimiento constitucionalista. Este movimiento constitucionalista va a implantar en todas las constituciones el legado de la Revolución Liberal y la Constitución como un instrumento jurídico de limitación de los poderes del Estado. La Constitución en la actualidad está considerada como un derecho especial de defensa de las garantías del ser humano y de sus ciudadanos. La Constitución nos garantiza el orden y asegura la observancia, instituyéndola en un documento escrito, jurídico, solemne y codificado, que reviste solemnidades formales y exclusivas que dan como garantía fundamental el respeto del orden jurídico de un Estado y el respeto de las garantías individuales y sociales del ser humano, en donde están establecidas la Declaración Universal de los mismos. Pues bien, por esto es el grado de importancia de la Constitución como una norma de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico y en la cual va a descansar todo el derecho interno y todos sus principios y postulados del derecho interno de todo el ordenamiento jurídico tienen que partir de lo que está regulado, preceptuado en la Constitución Política de Guatemala, considerándose, reitero, inconstitucional cualquier norma jurídica de inferior categoría que violente y vulnere los principios y postulados consagrados y postulados en la Constitución Política de Guatemala. Explicando este preámbulo de la Constitución, pasemos a analizar un tema muy importante y básico, lo que está regulado en el artículo 46 de la Constitución Política de Guatemala, en el cual se indica que todos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre nuestro derecho interno. Y vamos a analizar este artículo 46, porque siempre en coloquios, en análisis jurídicos, se indica que existe una norma supranacional que es superior a la Constitución Política de la República de Guatemala. En este artículo 46, que indican que todas las convenciones y tratados ratificados, aceptados y ratificados por Guatemala van a tener preeminencia sobre nuestro derecho interno, y dicen que estos tratados en materia de derechos humanos son superiores a nuestra Constitución. Y vamos a hacer un análisis gramatical, semántico,
y con fundamento jurídico, porque vamos a establecer que esta aseveración no es cierta en su contenido y su interpretación. Y todo parte de una palabra que está en el artículo 46 de la Constitución Política, que es la palabra preeminencia, preeminencia sobre nuestro derecho interno. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, ubiquemos qué significa la palabra preeminencia, porque ahí va a partir todo la interpretación del artículo 46 de la norma constitucional. La palabra preeminencia gramaticalmente indica en su primer término o que es un privilegio. Oiga bien, la palabra preeminencia significa privilegio, exención, ventaja o preferencia, exención, ventaja o preferencia que goza uno respecto a otra cosa por razón de mérito especial. O sea que es una preferencia, un privilegio, una ventaja. En ningún momento la palabra preeminencia nos indica que es superior a. Solo es un privilegio, una preferencia especial sobre un caso o un acto o circunstancia especial. Y aquí tenemos que tomar este análisis de privilegio y preferencia, que indica que es la palabra, significa la palabra preeminencia. La Corte de Constitucionalidad, al analizar la jerarquía de la Constitución fijada en la ley, indica en su resolución número 18-595, dentro del expediente número 199-95, lo siguiente. Cabe afirmar, indica, que se reconoce que el artículo 46 de la Constitución, el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Al respecto, en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad consideró que la Constitución debe de interpretarse como un conjunto armónico, es decir, algo integrado en su texto y en su contexto, en el que cada una de sus partes se debe interpretar conforme acorde con las demás normas restantes y que ninguna disposición establecida en la Constitución Política de Guatemala debe considerarse aisladamente y que debe de preferirse la conclusión que armonice el espíritu de la Constitución y no que coloque en pugna a la Constitución con distintos preceptos de texto constitucional. ¿Qué quiere decir esta resolución de la Corte? Que para poder interpretar la Constitución política y con la expresión de la preeminencia que tienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala sobre nuestro derecho interno, debe decirse que estos tratados en materia de derechos humanos, al estar ratificados y aceptados por Guatemala, pasan a integrarse a nuestro derecho interno. ¿Qué derecho interno? Nuestro derecho constitucional. Y esto van a crear una integración armónica en su texto y contexto, y que debe de analizarse en forma integral con cada una de sus partes, sin que contraríe el principio de la preeminencia de la Constitución. Lo único que se hace con los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, al integrarse en la parte dogmática de la Constitución política, en donde van a establecerse las garantías individuales y sociales del ser humano, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que cuando se toque un tema específico en materia de derechos humanos, tenemos que darle un privilegio, una preferencia especial en su interpretación integrada a la Constitución política, sin que ellos indiquen que estamos creando una norma superior que va a afectar la propia Constitución, porque al integrarse los tratados aceptados y ratificados por Guatemala a nuestro derecho interno, se integran al contexto de la Constitución y pasan a formar parte del mismo, ampliando y desarrollando algo muy importante,
la defensa de los derechos humanos, de las garantías individuales y sociales del hombre, la defensa del orden constitucional. Y lo que se hace únicamente es darle un trato especial a la interpretación de esos tratados para garantizar lo individual, lo social y colectivo de los derechos humanos del ciudadano en Guatemala. Eso es lo que se hace en este aspecto con esa expresión preeminencia, que significa privilegio y preferencia especial en su interpretación. Explicando esto, jurídica, semántica y didácticamente, ya que vamos a aclarar qué es este artículo en su contexto y contenido del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hablemos a continuación de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función va a ser la defensa del orden constitucional. La Corte de Constitucionalidad actúa como un tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado, y ejerce las funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Modernamente, la Corte de Constitucionalidad es un organismo encargado de la defensa y control de la constitucionalidad del Estado y tiene como funciones específicas la interpretación y resolución de los conflictos surgidos en ocasión de la aplicación de la Constitución Política de la República de Guatemala con el resto del ordenamiento jurídico guatemalteco. En Guatemala, jóvenes, la Corte de Constitucionalidad está integrada por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, que duran en el ejercicio de su cargo 5 años y son designados de la manera siguiente: un magistrado titular y un magistrado suplente electo por la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el Congreso de la República. También se elige un magistrado titular y un magistrado suplente electo por el presidente de la República en Consejo de Ministros. También existe un magistrado titular y un magistrado suplente que es electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y por último, también se elige un magistrado titular y un magistrado suplente que es electo por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Todos estos magistrados que pueden ser postulados deben de cumplir con los siguientes requisitos. El primero es ser guatemalteco de origen. 2, abogado colegiado. 3, de reconocida honorabilidad. Y 4, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Esto podemos hablar así en síntesis de lo que constituye la Corte de Constitucionalidad. A continuación, hablemos qué clases de constitución existen en su primer paso de forma doctrinaria. En la primera interpretación de la clasificación doctrinaria de las constituciones, tenemos en primer lugar las constituciones que se llaman rígidas. Este tipo de constituciones rígidas tienen dificultad para ser reformadas o para su abrogación, y únicamente pueden ser reformadas o abrogadas por el órgano extraordinario de la Constitución, que es única y exclusivamente una Asamblea Nacional Constituyente. El segundo tipo de constituciones son las que se denominan constituciones flexibles. Las constituciones flexibles sí pueden ser reformadas o abrogadas por el órgano ordinario de la legislación. ¿Y cuál es el órgano ordinario de la legislación? El Congreso de la República. Quiere decir que todas aquellas constituciones flexibles pueden ser reformadas o abrogadas por un Congreso de la República. ¿Cuáles son las constituciones escritas?
Son aquellas constituciones, como su nombre lo indica, que su estructura total del Estado se encuentran reguladas y contenidas en un documento escrito, en un documento codificado en forma unitaria. También existen otro tipo de constituciones que se llaman no escritas. Las constituciones no escritas, la estructura del Estado carece de un documento que contenga su constitución propiamente dicha. Carece de una documentación de carácter unitaria y unificada, porque sus leyes superiores y principios fundamentales se encuentran dispersos en leyes ordinarias, en ordenanzas, reglamentos o en fallos jurisdiccionales, es decir, fallos judiciales. Como quinta clase de constitución también encontramos las constituciones sumarias y desarrolladas. Las constituciones sumarias y desarrolladas, además de exponer los fundamentos de la organización estatal y política de un Estado, contienen disposiciones relativas a otras materias con el objetivo fundamental de afianzar el sistema constitucional de un Estado, asegurar su funcionamiento de manera concreta o explícita y regular el control en contra de los abusos del poder. Hemos visto la primera clasificación de las constituciones: rígidas, flexibles, escritas, no escritas, sumarias y desarrolladas. Y la pregunta que surge en este tipo de análisis es, dentro de esta clasificación doctrinaria, ¿qué clase de constitución es la Constitución Política de la República de Guatemala? Se ha establecido que la Constitución Política de Guatemala es considerada como una constitución mixta. ¿Por qué se considera que la Constitución Política de Guatemala es mixta? Porque dentro de su ordenamiento jurídico constitucional existen normas rígidas que únicamente pueden ser reformadas o abrogadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, tiene en su texto constitucional la Constitución Política de la República de Guatemala normas constitucionales flexibles, es decir, que pueden ser reformadas y abrogadas por el Congreso de la República a través del procedimiento de la consulta popular. Al estar la Constitución Política de Guatemala escrita, codificada en un texto unitario, la Constitución Política de Guatemala es una constitución escrita. Y adicionalmente se considera que la Constitución de Guatemala es una constitución desarrollada porque además de exponer la Constitución política, los fundamentos básicos de la organización del Estado y su política van a contener adicionalmente disposiciones relativas a otras materias constitucionales con el objetivo de afianzar el sistema y asegurar el funcionamiento de manera explícita y concreta para el desarrollo del Estado y el control de los excesos del abuso del poder. En conclusión, la Constitución de Guatemala es mixta porque contiene normas rígidas, flexibles, es escrita y es una constitución de carácter desarrollado. Con este análisis, en la primera fase, concluimos el primer punto de la clase virtual de jerarquía normativa y vamos a dar paso al tema de las preguntas y dudas que ustedes tengan sobre lo que hemos analizado en esta jornada sobre la primera parte de la jerarquía normativa y lo que se ha hablado de la Constitución Política de Guatemala. Los dejo en el uso de la palabra, jóvenes, para que hagan sus preguntas, dudas o intervenciones que consideren pertinentes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Dixon. Cuando usted hablaba de lo que era los derechos humanos y los tratados que se han firmado, algo que siempre he tenido una duda, ¿por qué la pena de muerte en Guatemala a la hora de, no me acuerdo cómo es el tratado que firmaron, ya no se pudo volver a establecer, aunque es una
una ley que todavía es vigente, aunque no se aplica. Sí, mire, esto deviene a una circunstancia particular que se dio a partir del gobierno de Alfonso Portillo. Anteriormente se aplicaba la pena de muerte porque existía una ley que era la ley de indulto, que era la última instancia o recurso que tenían las personas condenadas a muerte para que para que se les perdonara la vida. Es decir, para evitar la inyección letal en esa última instancia, que fue lo que quedó establecido, y cumplir una pena de 50 años de prisión, que era pena máxima a cumplir actualmente conforme el Código Penal en Guatemala. Al llegar al Congreso una propuesta de una nueva ley de indulto, resultó, como siempre, la cuestión del análisis jurídico de las leyes. Pasó el dictamen de comisión indicando de que esta potestad no podía ser, como era antes, una potestad del presidente de la República, porque por eso existía la división de poderes, y que la función del presidente de la República no era de juzgar, únicamente de llevar el control de la administración del Estado a través del Poder Ejecutivo, y que esas funciones de la Administración de Justicia estaban plenamente delimitadas a través de la Constitución Política en la división de poderes, y quien era el órgano máximo de administrar justicia en Guatemala era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese dictamen de análisis de comisión, con la nueva ley, se estableció que esta función era competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia hizo papel de Herodes y Pilatos. Se pasaron la ley y no dijeron que ellos no quisieron asumir la función, y le tiraron la función a la Corte de Constitucionalidad. Vino la Corte de Constitucionalidad con certeza y indicó que la Corte de Constitucionalidad, su función era la interpretación de la ley, de la Constitución Política y el respeto del orden constitucional, y que esa función de aplicar el indulto y el perdón era competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia con sus 13 magistrados. Y como nadie quería echarse esa responsabilidad, vino la ley y quedó en el olvido, y la ley anterior quedó derogada. Entonces se creó un vacío legal en donde no se podía aplicar la pena de muerte porque no existía este recurso de gracia que era el indulto, que era el último recurso que se podía agotar, al haberse agotado todos los recursos constitucionales que están establecidos en la ley y en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, vino también otra circunstancia, que vinieron los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, que indicaban que era imposible que en Guatemala se aplicara la pena de muerte porque esto era ya era un procedimiento caduco, obsoleto por los principios y los tratados que habían avanzado en materia de derechos humanos. Y al haber ese vacío legal, las cortes ya no aplicaron la pena de muerte, bajo ese principio de la presión internacional por violación de derechos humanos. La Corte de Constitucional en su oportunidad declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte. Y aquí hay un gran dilema muy de trasfondo. Porque, ¿cómo puede una Corte de Constitucionalidad declarar inconstitucional una ley que es de carácter constitucional, que está integrada en la propia Constitución? Resulta paradigmático y contrario a uno si se va a defender, la Corte de Constitucional tiene como función la defensa de la Constitución. ¿Por qué va en contra, y fue en contra de lo que dice el artículo 18 de la Constitución Política, en donde regula la pena de muerte? Y al final de ese artículo dice que esa facultad de abolir la pena de muerte es competencia única y exclusiva del Congreso de la República. Dice, el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Aquí dice qué órgano es competente para abolir la pena de muerte en Guatemala.
no lo puede abolir una Corte de Constitucionalidad porque la Constitución dice quién es el competente de hacer esa función. Ese es uno de los motivos por los cuales hasta el día de hoy no se aplica la pena de muerte. Primeramente, por un vacío legal que no existe la ley de indulto, y dos, por una resolución que considero que fue muy excesiva y contraria a la Constitución, emitida por su oportunidad por la propia Corte de Constitucionalidad. Por eso le puedo indicar que existe ese vacío legal y esa interpretación. Pero si nos vamos al tenor de la Constitución, la pena de muerte está vigente en Guatemala. Lo único que no se puede aplicar porque existe vacío legal de una ley de indulto y una resolución definitiva que se indique si se va a aplicar o no en el procedimiento o se deja sin efecto, pero el único que lo puede hacer por mandato constitucional conforme al artículo 18 de la Constitución es el Congreso de la República. Eso le podría indicar Dixon. Gracias, licenciado. O sea que solo el Congreso puede decir que ya no va la ley, pero para volverla a activar tendrían que ponerse de acuerdo las Cortes y tener que dar ellos el paso. La Corte de Constitucionalidad tendría que enmendar su error, porque se emitió una sentencia que contradice la propia Constitución política. ¿Y a quién le darían el tema del indulto? El indulto, el órgano máximo de administración de justicia en Guatemala es la Corte Suprema de Justicia. Y a que le correspondería, si se aplica, si se activa esa ley de indulto, es a la Corte Suprema de Justicia con sus 13 magistrados integrados. Pero no puede ser una facultad del presidente de la República porque estamos constituyendo una república, porque esa facultad muere o fallece de los emperadores romanos. Y para eso tenemos una Corte Suprema que administra justicia. Le correspondería a la Corte Suprema de Justicia por mandato constitucional. Aquí serían los 13 magistrados. Los 13 magistrados que tienen que ponerse los pantalones y las faldas bien puestas, decir sí o no, pero no a lavarse las manos. Yo no quiero participar en esto porque las funciones están plenamente delimitadas en la Constitución política. Gracias por su explicación, licenciado. Muy bien, Dixon, para servirle. Mirna, le escucho. Lic, buenas tardes. ¿Y dónde queda, digamos, el tema aquí pues específicamente con eso, el tema de los derechos humanos? Porque al final, digamos, de esa cuenta es que pues la Corte Suprema es que dice que no se puede actuar de esa manera, ¿verdad? O de ese proceder. Sí, Mirna, mira. Entiendo del espíritu de los derechos humanos. Guatemala, cuando aprobó la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, en el artículo 4 del Pacto de San José, Guatemala hizo una enmienda y una reserva, que indica que Guatemala se reservaba el derecho de aplicar la pena de muerte en los siguientes delitos. En el delito de homicidio, en el delito de secuestro, cuando la víctima muriera en manos del secuestrador, y en los delitos de violación, cuando la víctima muriera en manos o en poder del violador. En esos tres delitos, Guatemala se reservó el derecho de aplicar la pena de muerte. Y hasta el día de hoy, esa reserva está vigente. Lo que pasa de que esto de los derechos humanos viene prácticamente a contradecir algo que está en reserva, que diga yo acepto, pero esto no. Entonces, el de respeto al derecho internacional de las reservas se debe de respetar. Pero aquí viene esta teoría y esta circunstancia que únicamente no se puede quitar la vida de otro ser humano. Estados y países que prácticamente abanderan los derechos humanos con Estados Unidos. En Estados Unidos hay buena cantidad de estados que aplican la pena de muerte. Y viene Amnistía Internacional a prejuzgar cuando ellos la aplican en su país de origen. Entonces, ¿qué solvencia moral puede existir en ciertas organizaciones de derechos humanos cuando en sus países se aplica la pena de muerte? Aunque en la mayoría no se aplica, pero porque los congresos de estas naciones la han dejado sin efecto.
pero hasta el día de hoy Guatemala la tiene vigente en el artículo 18 de la Constitución Política. Entonces tienen que tomar una determinación. El Congreso o deja vigente o conforme el mandato que dice ahí, la puede abolir y modificando la pena de muerte por cadena perpetua, pero es una potestad del Congreso de la República. Pero conforme está actualmente la Constitución, en el artículo 18, la pena de muerte está vigente en Guatemala, pero lo que pasa es que no se puede aplicar por principios de carácter constitucional que ya les indiqué. Y es que al final, Lick, lo que sucede es que aquí todos se tiran la chibolita Todos tienen que... vulgarmente hablando, ¿verdad? Porque exactamente, nadie todos quiere hacerse responsable de nada. Tienen que salir con prácticamente con trajes de primera comunión y no se asumen responsabilidades. Todos se quieren limpiar las manos, pero hay que asumir una responsabilidad. Se aplica o no se aplica, pero tiene que ser concreto. Esto es lo que falta. Y es porque eso evita la certeza jurídica de la interpretación de las normas constitucionales. Y de ahí viene todo el tema, digamos, también en cuanto a protección a la niñez, el tema de las leyes que protegen a las mujeres. Hay muchas circunstancias en las cuales se ha legislado con beneplacencia o por quedar bien con un grupo o quedar bien con otro. Miren, en otros países los menores de edad que infringen leyes penales son juzgados como adultos a partir de los 14 años. Y en Guatemala no, porque dice que son inimputables conforme a la Constitución. Entonces, ese juego de circunstancias, vienen otras organizaciones a poner el dedo en la llaga sobre la forma que se aplica la ley en Guatemala, cuando en sus países se aplican las leyes a menores como son juzgados como adultos. En otros lugares traen otro tipo de leyes exportadas, cuando en sus países han fracasado, las quieren poner como laboratorio en Guatemala, y eso existe prácticamente un juego de intereses porque hay que ver con Dios y con el diablo. Eso prácticamente es el juego que pasa en Guatemala, pero nunca se asumen circunstancias concretas en defensa del sistema guatemalteco y en defensa de los intereses que emanan de la sociedad, y todo tiene que ir apegado a derechos humanos, pero lógicamente pero con exámenes y estudios sociológicos sobre nuestra realidad nacional, no conforme a la realidad de otros países que la circunstancia económica, social y política es diferentemente al contexto de nuestro país. Y eso de ser copy-paste de leyes en Guatemala, lo que ha pasado siempre, por esto nuestro sistema jurídico no puede aplicarse correctamente. Walter Lionel. Walter. Lo dejo en el uso de su palabra. Sí, licenciado, buenas noches o buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más solo quiero preguntarle, licenciado, ¿por qué cuando hacen una sentencia, el órgano jurisdiccional emite sentencias demasiado grandes, por ejemplo, de 300, 400 años? Cuando una persona no va a vivir todo ese tiempo, ¿por qué no poner, digamos, como en otros países, cadena perpetua? Lógicamente, ya se sabe que así se va a quedar de por vida prisionero. Pero aquí dicen siempre 500 años de prisión por hacer estos delitos y todo eso. Yo siento que, ¿por qué no quitar esos años y poner cadena perpetua de una vez? Mire, porque existe un vacío legal en nuestro ordenamiento penal. En Guatemala no está regulada la cadena perpetua. Solo se indica que la pena máxima de prisión que se puede cumplir en Guatemala es de 50 años. Hasta ahí se cumple una sanción. Lo que pasa de que esto es una sumatoria técnica que hacen por la comisión de los delitos que se han cometido ya en forma continuada o en concurso real, y van sumando la cantidad de hechos ilícitos y que pueden llegar, como usted dice, y paradójicamente en 200, 500, 600 años. Pero
Esto solo queda como una sentencia escrita como una forma de sanción, pero al momento del cumplimiento de las penas, solo se cumplen 50 años de prisión en Guatemala. Lo demás un principio sumatorio de carácter técnico jurídico que solo queda en la letra, prácticamente impreso en la sentencia, pero que en la realidad no se cumple. Y son errores de técnica jurídica que tiene nuestro ordenamiento penal. Eso le podría decir, porque como usted lo dice correctamente, ¿por qué no establecer y regular mejor la pena o la cadena perpetua? Para evitar ese tipo de cuestiones que muchas veces la población en general no los comprende y no los entiende, pero es un procedimiento técnico que al final lo único que se cumple son 50 años de prisión, como pena máxima hasta el día de hoy. Gracias, Lick, muy amable. Para servirle. Harold Gómez dice que si a los extorsionistas se les podría aplicar la pena de muerte. No, no se les puede aplicar la pena de muerte, porque la reserva que está hecha por Guatemala en el Pacto de San José indica que Guatemala en esa oportunidad que firmó ese pacto se reservaba el derecho de aplicar la pena de muerte en los delitos, como reitero, de asesinato, de secuestro cuando la víctima muriera en manos del secuestrador y violación cuando la víctima muriera en manos del violador. En esos tres casos es la única forma en que se puede aplicar la pena de muerte y nada más. En otros delitos no se podría aplicar, pero hasta el día de hoy ya no se aplica por principios que se han creado en los tribunales de justicia y por un vacío legal de la ley de indulto, como les indiqué. Walter, nuevamente, escucho. Sí, Lick, disculpe, ¿quién fue o quiénes firmaron ese pacto de San José? ¿Quién es el responsable de hacer esa gestión, licenciado? Disculpe. Esto fue el Congreso de la República. El Pacto de San José tiene más de 45 años de haberse firmado, que es un pacto en materia de derechos humanos, que es la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre Americano. Todos los estados ratificaron y firmaron ese pacto y está depositado en la Organización de Estados Americanos, OEA. Licenciado, perdone una pregunta. Sí, Paola. Buenas tardes. Usted dijo, buenas tardes, Lick, perdone. Usted acaba de decir que el Pacto de San José tiene más de 40 años. Sí. Pero yo tengo entendido, no sé si estoy mal, usted me corrige. Si hace 40 años existe. Más de 40 años, ahorita no tengo aquí la fecha exacta. Ah, bueno. Pero hace poco fue una ejecución, ¿no? Lo que pasa, por eso le digo, miren, Guatemala cuando ratificó ese pacto, en el artículo 4 del Pacto de San José, Guatemala hizo una reserva que se reservaba el derecho de aplicar la pena de muerte en los delitos de asesinato, violación cuando la víctima falleciera en manos del violador y en los delitos de secuestro cuando la víctima falleciera en manos del secuestrador. Ustedes se recordarán el caso de la niña Toti, que fue una menor de edad que fue violada y asesinada por tres personajes que se llamaba la Piña, el Chicoy y la Cocha. Sí, sí. Y fueron llevados a pelotón de fusilamiento. Gracias a Armando Mancía, el Pacto de San José fue firmado el 22 de noviembre, ratificado el 22 de noviembre de 1969. Gracias por la información. Entonces ahí se aplicó la pena de muerte por fusilamiento. Los que tal vez estuviéramos en esa época o con referencias, ahí sí se aplicó, pero ya estaba ese pacto, esa reserva ya hecha por Guatemala. Ah, sí, si ya estaba, entonces quiere decir que se dio, ¿cómo le puedo explicar? Creo que la última ejecución fue
Fue en el 96. En el 96, en la época De Álvaro Arzú. de Álvaro Arzú, que aquí se sustituyó el fusilamiento por inyección letal, ¿se recuerda? Sí, también hasta lo transmitieron por